Hola querida iglesia, aquí estamos nuevamente compartiendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de un pasaje muy interesante que tiene profundas enseñanzas que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. Lo he titulado Más que vencedores. Estos 11 versículos nos habla de la soberanía de Dios. En primer lugar, el verso 28 nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice, preste atención, no dice que todo nos va a ir bien. Algunos predicadores dicen que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien porque todo les va a ir bien. Y cuando una persona escucha este mensaje y las cosas no le van bien y tiene problemas y le va mal, termina apartándose de la iglesia porque ha sido mal enseñado con respecto a la palabra de Dios. Aquí dice, sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, aun las cosas negativas o malas que nos puedan pasar, aunque ahora no lo entendamos, porque somos llamados conforme a su propósito. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. Él tiene todo bajo control. Nosotros no sabemos los propósitos soberanos de Dios, pero cumplimos un propósito determinado en la creación. El mundo sin ti y sin mí sería diferente. Aunque nos sintamos que no tenemos influencia en el mundo y que no influimos en nada y nada podemos cambiar, no es así. Cada uno de nosotros está en el mundo con un propósito determinado por Dios y somos importantes, marcamos una diferencia. El verso 29 dice, Dios nos conoció antes de nacer, porque a los que antes conoció, también predestinó, dice. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo. Y el Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Job dice, mi embrión vieron tus ojos. También en el versículo 29 dice que nos predestinó. También nos predestinó para ser semejantes a Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Se nos llama cristianos por ser seguidores de Cristo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por hacer buenas obras, sino que hacemos buenas obras porque somos salvos. Dios preparó de antemano las buenas obras que tenemos que hacer, porque para eso nos llamó, para que seamos semejantes a Cristo. Nos llamó, dice el verso 30, en cumplimiento de su predestinación, cuando llegó el momento elegido por Dios, no antes ni después. Dios nos llamó a cada uno de nosotros de diferentes maneras. No fuimos nosotros los que buscamos a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros y nos llamó. Todos tenemos diferentes testimonios. Fuimos llamados a distintas edades, en distintas circunstancias, en distintos momentos de nuestra vida, en distintos lugares. Dios nos llamó como Él quiso, como Él lo preparó. Reconozco un testimonio precioso de un hombre que trabajaba como buzo, soldando barcos dentro del agua en el puerto de Buenos Aires. Su esposa se había convertido y él no quería saber nada con el Evangelio. En esa época, los bautistas habían hecho una gran campaña que se llamaba Dios, es hora de volver a Dios. Y habían impreso miles de folletos con ese lema, es hora de volver a Dios. Muchos folletos habían caído al río y uno de ellos había quedado atrapado por una piedra. Un día este buzo estaba soldando un barco dentro del agua y vio, le llamó la atención, un papel de colores que había atrapado por una piedra. Se acercó, cogió el papel y cuando lo leyó decía, es hora de volver a Dios. Y allí, debajo del agua, cuenta, se puso a llorar y recibió a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Y así cada uno de nosotros tiene una manera diferente, un testimonio distinto de cómo Dios nos llamó, porque es Dios el que nos busca y nos llama. El verso 30 dice, nos justificó, nos hizo justos, nos hizo participar de la justicia de Cristo y nos glorificó, nos dio parte de su gloria
revelándose en nuestra mente y corazones. Es extraordinario ver que el mundo no puede conocer la grandeza de esta revelación que nosotros tenemos. El versículo 31 nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El verso 32 dice, nos dará con Cristo todas las cosas. Esto no significa que nos dará todo lo que queremos, sino que nos dará todos los logros de Cristo en la cruz y todo lo necesario para nuestra salvación. No es que podemos pedir cualquier cosa y que nos dará en Cristo todas las cosas. Todas las cosas que Cristo logró en la cruz para nuestra salvación y que se revelan a nuestra vida. Los versículos 33 y 34 nos dicen que nadie nos puede acusar, porque Cristo intercede por nosotros. Satanás es nuestro acusador, pero a la diestra de Dios está sentado Cristo intercediendo por nosotros como nuestro abogado. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis, a Jesucristo es justo, dice la palabra de Dios. El verso 35 dice, nada nos puede separar del amor de Cristo. Y Pablo relata una serie de circunstancias adversas que él había vivido en el transcurso de su ministerio. Dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, problemas, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, el coronavirus. Nada puede separarnos del amor de Dios. Y Pablo ya había pasado realmente todas estas cosas. Había sido náufrago en alta mar, se había roto un barco, se salvó agarrado de una tabla, llegó a una isla, fue prisionero a Roma y por último le cortaron la cabeza, fue decapitado. Pero aún así él decía, nada nos puede separar del amor de Cristo. Los versículos 36 y 37 nos dicen que antes de separarnos, en vez de separarnos, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Cristo. Bien, fíjese bien lo que dice, que somos más que vencedores, pero no por mérito propio, no porque somos valientes, no porque sacamos pecho, no porque tenemos fe, sino por medio de Cristo. Es Cristo en nosotros el que nos da la victoria y el que lucha por nosotros y nos bendice. No debemos sacar pecho creyendo que somos nosotros los vencedores por algún mérito propio, ni siquiera por nuestra fe, porque ni aun la fe es de nosotros, sino que es un don de Dios. Es Dios el que venció y nos hace vencedores. La gloria siempre es de Él. Isaías 40, 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a quien no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es Dios el que nos da la fuerza para resistir la tentación, para luchar cada día, para levantarnos cada día, para ir al trabajo, para criar a nuestros hijos, para traer el pan a la mesa. Es Dios el que nos da fuerza y nos sostiene. La gloria siempre es para Él. Filipenses 4, 10, 13 dice, el apóstol Pablo les agradece una ofrenda que habían recogido para ayudarle con sus necesidades y les dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dios nos enseña a vivir dependiendo de Él, no importa la circunstancia, aunque nos quedemos sin trabajo, aunque tengamos problemas económicos. Dios es el que nos fortalece y nos enseña a contentarnos y a vivir la vida cristiana dependiendo de Él. Y termina Pablo diciendo esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos, pero no porque somos valientes, porque sacamos pecho, porque somos triunfadores, sino porque Cristo es el que nos fortalece y nos sostiene. Juan 15, 4, 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Realmente separados de Cristo, no podemos hacer nada. Todo lo podemos, pero en Cristo, que es el que nos fortalece. Volviendo a Romanos 8, en los versículos 38 y 39, nos dice que ninguna cosa criada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ningún problema, ninguna fuerza creada puede separarnos de Dios. Es Dios el que nos sostiene y nos sostendrá hasta el fin porque Él lo ha prometido. Y por último, el verso 18 dice, considero que las aflicciones, los sufrimientos, los problemas del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Lo está diciendo Pablo, que había sido llevado al tercer cielo y que le había sido mostrado cosas maravillosas, pero que no les permitió contar. Fueron para alentarlos a él ante los problemas que estaba pasando. Pero Dios en la Biblia claramente, en el libro de Apocalipsis y en otros pasajes de la Biblia, nos enseña acerca de la gloriosa esperanza que tenemos y de las cosas que hemos de vivir en el futuro con Cristo, luego de la cena de bodas de Cordero y cuando estemos en la Nueva Jerusalén y en la eternidad. Por eso dice, considero que las aflicciones, los sufrimientos que estamos viviendo ahora, aún el encierro que tenemos, el drama que estamos viviendo en el mundo y lo que viene por delante, los grandes problemas económicos por los que los países tendrán que atravesar, todo eso no es comparable con la gloria venidera. Confiemos plenamente que Dios nos sacará a victoria y que tiene grandes bendiciones para nuestras vidas. Tengamos esta esperanza porque en todas estas cosas somos más que vencedores. Que Dios te bendiga y que esta palabra te sirva de aliento y para aferrarte de Cristo con más fuerza, confiando plenamente en su provisión y en sus bendiciones. Que la gracia de Dios esté con todos vosotros y la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.